preventiva se habrá finalizado. Pero creo, y yo asumo la crítica de no haberme dado cuenta antes de una enorme injusticia que debería modificarse en España: el uso y el abuso de la prisión preventiva. Un abuso que es utilizado a menudo por parte del Ministerio Fiscal para lograr beneficios a posiciones con elementos probatorios muy débiles, porque presos que están en situación de privación de libertad después de 18, de 24, de 36 meses, con penas elevadísimas, que de la noche por la mañana el Ministerio Fiscal les ofrece una rebaja de penas que les van a permitir salir inmediatamente en libertad si aceptan esa invitación, a cambio de declararse culpables cuando a lo mejor no lo son. Y eso se produce porque finalmente las personas valoramos, hacemos un cálculo de oportunidades y de costes y beneficios. Y la gente dice: llevo 2 años en prisión, me piden 4, me dicen que sea culpable, no lo soy, pero eso me garantiza salir, porque no voy a jugarme a la ruleta rusa que un tribunal me condene a 11 años o a 9. Les pido, pues, ustedes que pueden, que hagan lo posible para que España avance en calidad democrática y de justicia y siga también las instrucciones que organismos internacionales han hecho al respecto sobre el uso correcto de la prisión preventiva. En este juicio hemos visto de una manera sorprendente cómo lo que se quería evitar, que era la concepción política de este juicio, ha entrado de lleno. Y ha entrado fundamentalmente de manera sorprendente, y si alguien tenía dudas, en buena parte por el Ministerio Fiscal. Y si alguien duda de lo que digo, le invito a escuchar la última intervención del fiscal Zaragoza. Creo que es una evidencia que en este juicio fundamentalmente hemos hablado de política y de derechos fundamentales. Y es injusto para este tribunal que tenga que resolver un problema de naturaleza estrictamente política. Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes, difícilmente, porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político. Pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política. Y esa es una responsabilidad que no es menor. No me gustaría estar en su piel, en sus pieles, para dar respuesta a todo lo que se ha planteado durante estos largos meses. Pero lo que es evidente es que hoy tenemos un problema político que ha sido irresponsablemente traspasado al Poder Judicial, y este tendrá que resolver, tendrá que decir algo. Ojalá, como decía Andreu van den Eyden, su sentencia sirva para ayudar a resolver lo que la clase política de ese momento fue incapaz de resolver, que era un problema político que solo desde la política se podría encontrar solución. Pero lo más sorprendente de este juicio ha sido la negación de la realidad, la negación de la verdad por parte de las acusaciones, particularmente del Ministerio Fiscal y de Vox. Decía una autora para muchos de referencia, Hannah Arendt, que la verdad, aunque resulte impotente y siempre salga derrotada en un choque frontal con los poderes establecidos, tiene una fuerza peculiar. Hagan lo que hagan, quienes ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sucedáneo viable de ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla. El 1 de octubre no fue una jornada de violencia. Lo podrán decir 1000 veces, lo podrán decir más alto de lo que yo ahora hablo, pero no podrán convencer a la gente que vivió el 1 de octubre que eso fueron jornadas de violencia. Porque la violencia no estuvo presente, a no ser que queramos transmutar el concepto de violencia en un concepto etéreo. El 1 de octubre fue una gran jornada, una gran expresión cívica de desacuerdo político, de protesta política, incluso de disidencia política. Algunos lo hemos definido como un gran acto de desobediencia, el más importante en Europa. Si por importante consideramos la gente que participó, más de 2 millones de personas. No sé si fue un acto de desobediencia en la medida que ningún tribunal prohibió a los ciudadanos votar.
pero fue un acto de afirmación de dignidad. Y eso es lo que ustedes tendrán que juzgar. Y valorar hasta qué punto es legítimo el derecho a la protesta, incluso a la disidencia. Y hasta qué punto es necesario e imprescindible para una democracia que haya entidades sociales, movimientos ciudadanos que no son miembros de ningún partido político, que no participan de las instituciones, que quieran ser miembros activos en la vida política de un país. Qué difícil un país que pierde la capacidad y el nervio para tener una sociedad activa. Deben ser muy conscientes, seguro que lo son, que de su sentencia se va a derivar también la lectura sobre el límite de derechos fundamentales políticos, democráticos, liberales. El derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de la disidencia. Y eso es fundamental no solo para los 12 que hoy estamos sentados en el banquillo, sino para sociedades de nuestro entorno y sobre todo para el futuro de la democracia en Cataluña y en España. Fíjense que en un conflicto político territorial que la Constitución del 78 no da respuesta y que después de muchos años ha salido con el proceso denominado en Cataluña de autodeterminación, hemos pasado a un conflicto también de derechos y libertades. Hoy nadie puede negar que no solo está en duda el futuro político de España y Cataluña como una unidad única, sino que también está en duda la profundidad de los valores democráticos y de los derechos y libertades. No es casualidad que organismos que nos merecen el máximo respeto cuando hablan de Venezuela, de Ucrania, de Rusia, de Turquía, de la India, hayan dado su voz y su opinión sobre personas que estamos hoy aquí ante ustedes. Hablo de Amnistía Internacional, hablo del PEN Internacional, hablo del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Y no me quiero alargar, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero hay que ser muy conscientes que el debate hoy no solo es sobre la autodeterminación y el derecho de autodeterminación, que también lo es y que fundamentalmente lo es, y que es el origen del problema y donde hay que ir a buscar una solución. Hoy el problema es también de derechos y libertades, y de afectaciones a derechos políticos fundamentales. Yo, que os he dicho, les dije que no fui nunca político profesional, la paradoja me ha llevado a que, estando en prisión, me presenté unas listas, primero para el Parlamento de Cataluña y después al Congreso de los Diputados. Y he renovado mi compromiso. Y lo hago hoy ante ustedes y ante la gente que nos está viendo. Creo en la política. Creo en la política hecha desde la ciudadanía y la política hecha desde las instituciones. Y he vivido lo que considero que es una limitación de mis derechos políticos como diputado, primero en el Parlamento de Cataluña y después en el Congreso de los Diputados. Pero no me importa esa cuestión como cuestión personal, me importa como valor, no como anécdota, sino como riesgo de categoría. Esa afectación a los derechos políticos y a las libertades que en este proceso se pone sobre la mesa. Acabo ya mi intervención y la quiero finalizar con una afirmación de optimismo. En prisión se conocen muchas normas, muchas leyes, muchas personas no escritas, y una de ellas, y fue mi compromiso con una persona que compartí con él prisión en Lledoners, le dije, lo diré. Hay una norma de esa persona, la norma Lamarty, que dice, no hay ninguna puerta que finalmente se resista. No les diré a qué se dedica esa persona porque está en prisión. Esa metáfora de la puerta que no se resiste en Lamarty es la metáfora que yo quiero poner aquí encima. En política, en democracia, no hay puertas que se resistan si hay una mayoría de la ciudadanía que lo quiere. Y estoy convencido 100% que en Cataluña la mayoría conseguirá abrir una puerta democrática con una urna, porque la urna nunca puede ser la amenaza a la democracia. La urna no es el instrumento de ningún golpe de Estado, nunca, jamás. Y en Cataluña habrá urnas y votaremos, y lo haremos con un acuerdo con el Estado español, porque es el único civilizado que nos permite mirar hacia el futuro, el acuerdo político, para votar qué queremos ser de mayores. Quizá yo no veré la independencia de mi país, o quizá sí, pero lo que estoy seguro
es que espero ver que ese acuerdo se llegue a través de un acuerdo, de una votación, de un derecho legítimo, como han hecho los escoceses, como han hecho los quebecois, como han hecho gentes de nuestro entorno. Desde que estoy en prisión he utilizado una frase que no es mía, mucha gente se cree que es mía, aprovecho para evitar reclamaciones de derechos de autor, a pesar de que ya sé que no me los pueden demandar. Es de un poeta, Joan Maragall, que dice: "Y llum als ulls i força al braç". Yo les deseo a ustedes toda la luz para esa sentencia. Y les deseo a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí de una manera digna y serena, a la gente, mis conciudadanos, toda esa fuerza para seguir manteniendo la misma dignidad que hemos mantenido hasta ahora. Y quiero agradecer, para finalizar, a mis defensas, a Jordi, a Ana, a Kiku, a Miriam, a Ramón, a toda la gente que ha colaborado con el equipo y al resto de defensas que no las voy a nombrar por razones obvias, porque me alargaría. Ayer lo decía, dicté un tuit y lo hicieron: son grandes profesionales, pero son mejores personas. Y yo se lo agradezco. Me gustaría agradecer a las acusaciones, pero supongo que comprenderán que no es de recibo agradecer cuando te piden 17 años de prisión. Pero sí que les deseo lo mejor. Porque a pesar de que nos separa una enorme distancia, con toda la actitud que he visto aquí, estoy convencido, absolutamente convencido, que la mayoría de las acusaciones, no sé si todas, pero la mayoría, cuando a la noche cierran la luz, son conscientes que en conciencia no han hecho lo que tocaba. Y son conscientes que han forzado elementos, figuras, retóricas para defender una posición que no era justa. Confío en que finalmente la justicia llegue. Muchas gracias. Muy amable. Señora Forcadell. Ha finalizado Jordi Sánchez y en estos momentos se dirige al último turno de palabra Carme Forcadell. Señorías, cuando declaré por primera vez ante este tribunal el mes de febrero, era ya muy difícil sostener y entender por qué motivo y con qué pruebas yo estoy acusada del delito de rebelión, mientras mis compañeros y compañeras de mesa están acusadas del delito de desobediencia y serán juzgados en el Tribunal Superior de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hoy, tras 447 días de prisión injusta y después de 4 meses de juicio en que hemos visto todas las pruebas y hemos oído los testimonios, los testigos, resulta totalmente incomprensible. Tal como han demostrado las pruebas documentales y testificales, mi conducta ha sido exactamente la misma que mis compañeros y compañeras de mesa. No existe ninguna declaración, ningún hecho que difiera de la de mis compañeros, tanto dentro como fuera de la mesa. Mi voto ha sido tan importante o tan poco importante como los suyos, tan necesario o tan poco necesario como los suyos. No existe ningún acto, ningún tuit, tanto que se ha hablado de tuits, ningún correo, ninguna llamada telefónica, ningún WhatsApp que justifique que yo esté separada del resto de la mesa del Parlamento. El Ministerio Fiscal, en 2 ocasiones diferentes, durante la declaración del señor Sánchez y durante la testifical del señor Gené, manifestó que la actividad y la actuación de la Asamblea durante el año 2015 no era objeto de acusación, que ni siquiera le interesaba. Entiendo que por ello no fueron llamados a testificar los otros partes o las otras organizaciones que firmaron una hoja de ruta. Entiendo, pues, que estoy siendo juzgada como presidenta del Parlamento de Cataluña.
pero todas las tramitaciones que hice fueron conjuntamente con los miembros de la mesa o fueron adoptadas por el Pleno. Mi conducta fue exactamente la misma que la de mis compañeros, como demuestran las actas de la mesa y las transcripciones de las sesiones plenarias del Parlamento. Por todo ello, afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos. Prueba de ello son los desesperados y los descarados intentos de alterar, de cambiar la realidad para sostener la acusación o las acusaciones contra mí, como por ejemplo otorgarme funciones que como presidente del Parlamento no tenía porque el reglamento no lo permite. No lo permite. Las iniciativas parlamentarias son de los grupos parlamentarios, del gobierno, de los ciudadanos, pero nunca de la mesa. Nunca de la mesa. La mesa del Parlamento cumplimos en todo momento el reglamento del Parlamento, tal y como han testificado todas las personas que han pasado por aquí. Todos los testigos lo han dicho. Defendimos la libertad de expresión, el derecho de iniciativa, el derecho de participación política de todos los diputados y las diputadas. Esa es la realidad. Quiero decirles, señorías, que durante este juicio se ha realizado un extraordinario esfuerzo, un esfuerzo observado por todas las personas que han seguido este juicio para visibilizarme, para que saliera mi nombre cuantas más veces mejor, a ver dónde podemos colocarla, para diferenciarme de la mesa, para incriminarme con falsos testimonios, sin ninguna prueba. Parece, señorías, que estos 4 meses de juicios no hayan servido para nada. Han pasado por aquí todas las pruebas documentales, todos los testimonios, todas las pruebas testificables. No han servido para nada. Las acusaciones tenían la oportunidad de cambiar su escrito, de que aquellos hechos que se habían demostrado durante el juicio que no eran verdad, no volverlos a poner. Pero es que los han mantenido. Los han mantenido. Se mantiene en el escrito de acusación que yo fui presidenta de la Asamblea desde el año 2011 hasta el 2015. Pero es que yo lo fui desde abril del 2012 hasta mayo del 2015. Se mantiene en la acusación que yo hice un tuit sobre los Mossos d'Esquadra, que cuando se me preguntó por parte de la Fiscalía le dije que era rotundamente falso y pedí que se mostrara, que se enseñara el tuit. Y me dijeron, no, es que no lo encontramos. Por supuesto que no lo encontramos, porque no existe, pero este tuit se mantiene. Se mantiene que hice llamamientos para ocupar los colegios. Falso. No hice ningún llamamiento. Todos recordarán que el teniente coronel Baena intentó situarme en una reunión. Pero cuando preguntas de mi defensa, le preguntó en qué reunión y cómo era, dijo, ay, perdón, he tenido un lapsus. Qué casualidad. Con la única persona que había tenido un lapsus fue conmigo. Pero creo, señorías, que la prueba que demuestra este esfuerzo extraordinario, esta férrea voluntad de incriminarme, se refiere a un hecho que también lo ha hablado esta mañana mi abogada, pero yo tengo necesidad de decirlo. Se dice que no pude asistir a la reunión del día 28. Falso. Nadie me convocó a esta reunión. Falso. Jamás fui convocada. Me enteré de esta reunión en esta sala. Claro que no me convocaron, porque todos sabían que no tenía nada que ver con el gobierno, porque todos los acusados y todos los testigos han dicho que jamás me reuní en el gobierno, que no tomé parte de ninguna decisión, pero Fiscalía dice que no pude ir. ¿Cómo puede ser que lo único que se cambie en el escrito de acusación sea otra falsedad? Esto es grave y es extraordinario. Miren, señorías, es cierto que como presidenta del Parlamento
en el Parlamento tiene que ser libre y lo continuaré defendiendo, porque la libertad de expresión es la esencia de la democracia. No podemos convertir la mesa del Parlamento en un órgano censor que decida de lo que se puede o no se puede hablar, porque si lo hiciéramos estaríamos coartando los derechos y las libertades de los ciudadanos. La censura no debe entrar en el Parlamento, no debe hacerlo. Y precisamente para preservar que el debate, la palabra y el voto sea libre de todos los diputados y las diputadas, existe la inviolabilidad parlamentaria. Para preservar esta libertad, para que todos los diputados y diputadas puedan hablar y votar libremente. Esta inviolabilidad parlamentaria es la que tenían y tienen los diputados y diputadas del Parlamento, la que teníamos los miembros de la mesa en nuestras decisiones políticas. Y esta inviolabilidad es la que aquí invoco, porque esta es la base de la libertad de los votos, para que se pueda hablar de todo. Es la base también de la separación de poderes. Y lo continuaré defendiendo porque lo creo firmemente. Señorías, espero que tengan en cuenta todas estas circunstancias y espero que juzguen los hechos comprobados y no las falsas especulaciones que obvian la realidad. Porque sí, no solo yo, hay mucha gente que está convencida que estoy aquí por ser quien soy, por mi trayectoria política, no por los hechos. Pero también espero que se reparará esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señora Basal, ¿tiene usted algo que añadir a lo que ha dicho su señor? Tome asiento, por favor. Bueno, pues todos hasta el momento, y ya van 8, con Dolor Bassa, se están acogiendo de los 12 acusados al derecho a última palabra. Escuchamos a Dolor Bassa. Cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Llegamos al final de más de 50 jornadas de juicio, con idas y venidas, en mi caso de Alcalá Meco, ustedes de la calle, todos cansados, todos con la vista puesta en el que pasará ahora. Pero además de estas idas y venidas, con 478 días de mochila, de un encarcelamiento en una celda en la prisión. ¿Cómo me he sentido? Pues es un juicio que durante las jornadas a veces me ha indignado, a veces escandalizado y a veces entristecido. La mayoría de las veces entristecido. Y todo debido y a la vista de las acusaciones. Argumentaciones de las acusaciones que es verdad que han hablado de hechos que pueden haber sido verdad o que han sido falsos, sin tenerlo en cuenta. Han hablado de la intensidad de estos hechos y de la intencionalidad, pero nunca, ni una sola vez, han hablado de derechos o de vulneración de derechos a muchos de los ciudadanos. Es verdad que no tengo formación jurídica, ni mucho menos el nivel de cualquiera de ustedes, pero debo decir que, en mi opinión, hablar de un desorden público determinado de una persona en concreto y en particular en un momento dado no debería poder ser imputable a una rebelión ni de un gobierno legítimo ni de una organización civil. Que hablar del decreto de unos servicios esenciales, de una huelga convocada formalmente en tiempo y forma, con el apoyo convocada por los sindicatos, pero también con el acuerdo de las patronales, no debería poder ser inducida a prueba de acusación como han hecho las fiscalías, o bien a un error, o bien una falsedad probable y comprobable fácilmente, que ha sido en la exposición pública
no podría ser considerada prueba efectiva como se pretende. No sé si estamos en un juicio político o no, no soy yo quien tengo que decirlo, pero lo que sí puedo afirmar es que ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía estamos en un juicio que subyace un gran fondo político. Ante ustedes está una persona que, como he dicho, no tiene formación jurídica. Es una persona que de profesión es profesora, que me considero republicana, feminista, independentista y demócrata, cuyo compromiso social y político me viene de mi paso por el sindicalismo, en este caso la Unión General de Trabajadores. Mantengo estas ideas y estas convicciones más allá de que antes de entrar en la cárcel dejé mi acta de diputada y por tanto no he vuelto a los comicios y no tengo ninguna representación política institucional, pero sigo siendo la misma. A partir de esta premisa quería informarles, decirles claramente 3 ideas. Primero, que niego los hechos que me han sido imputados. Soy inocente, y lo quiero decir con voz clara y alta. Soy inocente. Ninguna de las pruebas presentadas que hagan referencia a una actuación mía delictiva han podido ser comprobadas. Han sido los abogados defensores, y especialmente la argumentación de mi abogado defensor, señor Mariano Vergés, a quien le agradezco no solamente su profesionalidad, sino el acompañamiento que me ha hecho personal durante todo este difícil tiempo de cárcel, que las han desmontado, las han desacreditado y, por tanto, estas acusaciones carecen de fundamento. Segundo, que quería decirles, durante los 22 meses del cargo de consellera del Govern de la Generalitat, que yo creo que es el mayor honor que puede tener qualsevol persona de ser servidora pública, lo he hecho honestamente. He hecho la servidora pública de manera que fuera para el 100% de la ciudadanía. Me he encargado y he liderado la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, intentando acordar los mejores avances sociales para toda la sociedad, para toda la ciudadanía. Hemos conseguido un avance social que en estos últimos comicios gran parte de los políticos, gran parte de los programas políticos llevaban. Y en Cataluña lo hemos conseguido. Un acuerdo de todos los partidos. Lo digo así porque este es mi forma de ser, intentar acordar. Pero tampoco podíamos desobeir, y en mi caso personal no quería desobeir, la demanda del 80% de la población que pedía votar. Y esto es el que hemos hecho, porque así ha sido el mandato democrático, y desobediencia hubiera sido presentarnos con un programa y no cumplirlo. Nosotros lo hemos cumplido. Quiero decir que en mi mentalidad negociadora del sindicalismo, si algún día hubo tensión, si en algún momento hubo tensión política, siempre creí que era un conflicto político transitorio, y nuestra manera de avanzar era conseguir negociar. Por tanto, muy lejos de lo que algunos nos han acusado de poner en jaque un orden constitucional. Finalmente, siempre he rechazado la violencia y jamás la he promovido. Pero es verdad que no encontrarán nada exactamente, ni una palabra, ni una argumentación, ni en las redes, ni en ninguna entrevista que haga referencia a la violencia o que la promueva. Por tanto, en todo caso, lo que habrá es palabras de diálogo y democracia. Es por ello que aspiro a una sentencia absolutoria y al mismo tiempo pido mi libertad para esperar la sentencia en casa. Pero, señorías, quiero añadir algo que para mí es importante. Pertenezco a la generación, los que tenemos 60 años,
que en Cataluña escuchamos de nuestros abuelos cómo nos contaban algo llamado el procés a Cataluña. Algo difícil, complicado, que igual los libros no estaba escrito. Todos sabemos que la historia no se escribe en los libros, porque a veces los libros de historia los escriben los poderosos y los vencedores, pero sí que se transmite por versión oral de nuestros ancestros. Yo no querría por nada del mundo que mi nieta de 4 años, que se llama Senda, tenga que escuchar algo referente a un proceso a Cataluña o como horroroso podría ser un proceso contra Cataluña. Las generaciones que vienen dependen de su sentencia. Su sentencia, señorías, no solo determinará la etapa final de mi vida, no solo determinará lo que pueda hacer a partir de ahora, sino que puede ser un principio de una solución para muchas personas. Les pido que piensen en ello, les pido y les hago reflexionar de que su sentencia no será solo mi libertad, sino que será la libertad en mayúscula de muchas generaciones. Muchas gracias, señoría, no solo por haberme oído, sino por haberme escuchado. Gracias. Gracias a usted. Señor Cuixart, ¿tiene usted algo que añadir a lo que ha dicho su abogado? Pase, por favor, y siéntese. Turno ahora para Jordi Cuixart, tras haber finalizado Dolors Bassa. Buenas tardes. Básicamente hago uso de esta última palabra, no tanto para defenderme, que ya lo han hecho los abogados, ni tampoco para ahora intentar una reducción de la pena, sino en esencia para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. Básicamente porque ellos responden a un interés superior y en este caso muy personal, y es la voz de mi conciencia, que siempre ha actuado pues con coherencia y con este compromiso social a lo que se refiere mi vida más pública, ¿no? Y en este sentido reivindicar una vez más, y también a la Fiscalía, que no hay ningún tipo de arrepentimiento, que todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Y es más, y en este sentido, y también otro reproche por parte de la Fiscalía, es que no se aceptaban las consecuencias ni los actos. No es cierto, yo los acepto, los actos y las consecuencias. Yo fui al tribunal, a la Audiencia Nacional, el 6 de octubre del 2017, volví a ir el 16 de octubre y nunca he eludido la justicia, pero porque esta es mi forma de ser, pero es la forma de actuar de aquel que está actuando en base a su conciencia, y por lo tanto todos mis actos siempre han sido públicos, siempre lo seguirán siendo, y también en esta nueva condición de la que les hablaba el día que hacía el interrogatorio de preso político y de persona con más proyección pública, también les quiero compartir con ustedes que es un altavoz inmejorable. Estoy convencido que mis compañeros y yo mismo no estamos de acuerdo con la cárcel, pero sí que es verdad que hemos detectado que es un altavoz que nos permite denunciar aún de manera más contundente la vulneración de derechos fundamentales y la falta de democracia que estamos sufriendo los ciudadanos del Estado español, y por lo tanto tampoco renunciamos a esta condición de presos políticos. Lo que estamos viendo, y es muy probable que tengamos una disparidad de opiniones, pero es un juicio a la democracia, porque en realidad lo que estamos haciendo es ejercer derechos fundamentales, derechos que los hemos aprendido pues del paso de la humanidad, conquistas que se han logrado en esta sociedad y que nosotros pues estamos intentando utilizarlos pues con la mayor de las aptitudes. Se ha comentado también, y no quiero hacerme muy repetitivo, pero es cierto, del resultado de este juicio, pues sí, pues depende la calidad de la democracia en el Estado español, no solo en Barcelona, en Vallecas, en Pamplona, en Salamanca, en Vigo, y supongo que todos somos muy conscientes, porque lo que se penalice en Barcelona, pues se tendrá que penalizar también en Madrid, y estoy convencido que en la respuesta a este intento de penalización de este ejercicio de derechos fundamentales,
pues una vez más todos los demócratas del Estado español pues nos vamos a unir en defensa de lo que siempre hemos defendido, que es la democracia y la libertad de expresión. Yo quería aprovechar también este altavoz del juicio ahora, esta última palabra, pues para hacer un reconocimiento también a los votantes del 1 de octubre, a estos 2.300.000 personas, los que votaron sí, los que votaron no, pero que salieron a la calle con una actitud pacífica y democrática, pero tomando un compromiso, y también este compromiso se tiene que poner en valor, porque no es fácil hacer una acción pacífica y democrática, pero también sabiendo que se estaba pegando a gente inocente, y esa gente salieron con una determinación, y como a menudo nos gusta decir, pues es un día que va a durar años, ¿no? Y también otro reproche de los señores de la Fiscalía, ¿no? Constante, y yo desde la tercera fila de aquí del banco de los acusados, pues lo iba escuchando todo el rato, ¿no? Estas 50 y pico sesiones, que decía todo el rato, es que hizo llamamientos a la movilización permanente, ¿no? Es que sí, es que es verdad, y cuando te acusan de una cosa, que cuando es verdad que lo has hecho, pues ¿qué tienes que decir? Pues que sí, que lo hice, y es que es más, es que tengo casi la obligación moral, si me permiten, de volverlo a hacer hoy aquí, no? Catalans, catalanes, mobilització pacífica, democràtica, permanent, cívica, y que nunca desfallezca, y que siempre sea pues con esta voluntad de mejorar la sociedad, porque si este es el reproche penal que se me hace a mí o a cualquier otro ciudadano, pues mal vamos en este país. Por lo tanto, sí, señores fiscales, movilización permanente y sin ningún tipo de reparo, y también derecho a protestar ante todos los poderes del Estado, y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre de manera democrática, pacífica, pues sí, una protesta, no estábamos de acuerdo en una decisión, pero nos limitábamos a hacer lo mucho que puede hacer un ciudadano de a pie, y es protestar. Y es lo que estábamos haciendo el 20 de septiembre, y es lo que parece que se quiera poner en cuestión en este juicio, que la gente deje de protestar. No vamos a dejar de protestar, no se puede dejar de protestar porque es el motor de avance, es aquello que hace progresar las sociedades, y estamos hablando los otros presos políticos y yo también de nuestros hijos, pero es que en realidad es que es esto, estamos obligados a seguir protestando para proteger este derecho, para que nuestros hijos también puedan protestar el día de mañana. Y se estaba hablando también de la desobediencia civil. Sí, es una desobediencia civil en toda regla. Ante el dilema de acatar una suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, pues sí, se ejercieron los derechos fundamentales. Yo no soy experto en derecho constitucional, es más, no he ido ni a la universidad. Pero lo que sí que tengo muy claro, que cuando una población ejerce la desobediencia civil, lo que está mostrando es su compromiso con la sociedad. Y esto no puede merecer reproche penal. Esto lo que es un acto de coherencia y de responsabilidad. Y es uno de los instrumentos más útiles que tienen las sociedades para avanzar, y que estoy convencido que habrá muy poca duda entre los demócratas del conjunto del Estado español en que cada vez que un colectivo ejerce la desobediencia civil, lo que está haciendo es fortalecer los derechos y libertades de toda la sociedad. Tengan más
se puede